Bienvenidos a otro micro de Matemática 2, donde hoy vamos a analizar como tema al concepto de integral definida. La integral definida va a estar muy relacionado al cálculo de área debajo de la curva o debajo de una función. Recordemos que una función está graficada por medio de una curva, generalmente son representadas en ejes cartesianos. Nosotros podemos calcular el área entre dos segmentos, entre un intervalo bajo esa curva, a través de integrales. Ese concepto de integrales se llama integrales definidas. Nosotros vamos a partir de una interpretación geométrica, vamos a analizar geométricamente el concepto para tener mayor noción de lo que estamos hablando. En esto va a entrar el concepto de límite, va a entrar el concepto de sumas de áreas, para poder llegar al concepto de definición. Luego vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, o también llamado regla de Barrow, que nos va a permitir a nosotros calcular el área debajo de una curva a través de la asociación de integrales definidas con el concepto de integrales indefinidas que vimos en micros anteriores. Vamos a pasar directamente a las placas para explicar cada uno de estos conceptos recién detallados. Vamos a analizar la integral definida a través de una introducción y cómo se calcula. En la introducción vamos a ver una interpretación geométrica, porque la integral definida tiene su conexión con el cálculo de áreas debajo de una función, y vamos a hallar su definición. El cálculo de área de una función que va a estar dado por esa integral definida en un intervalo estipulado va a poder calcularse a través de un teorema fundamental, también llamado regla de Barrow, donde nos va a permitir calcular áreas debajo de una curva. Tengamos en cuenta que para poder analizar esto nosotros vamos a hacer una introducción a través de una interpretación geométrica. Entonces vamos a pasar primero a la introducción, después vamos a ir al cálculo para luego terminar con un ejemplo. Vamos a ver la siguiente función. La siguiente función tiene un área que yo quiero calcular. Por ejemplo, quiero calcular entre A y B, quiero calcular el área de esa función. Por lo tanto, lo que puedo hacer es dividir a esa área en dos rectángulos donde a mí me va a permitir calcular aproximadamente el área debajo de la función. Como vemos, la amplitud es delta x, es una variación de x a partir de a. En este caso se reduce a la mitad del intervalo, por lo tanto vamos a tener dos cuadrados que me van a dar aproximadamente el cálculo del área. Si yo calculo el área de este rectángulo y le sumo al área de este otro rectángulo, voy a tener aproximadamente. Pero no va a ser tan exacto, porque esta sección acá, esta sección acá y esta sección acá superan al área de la curva. Por lo tanto, no es tan aproximado. Tengo dos intervalos donde la base por la altura me da el valor del área del rectángulo. La base es delta x y la altura va a ser, en este punto que está acá, va a ser f de a más delta x, va a ser la altura. Y en este punto va a ser f de b. Por lo tanto, voy a tener aproximadamente el área bajo la curva. Pero ¿qué pasa cuando delta x lo hago cada vez más pequeño? Es decir, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Es decir, en vez de tener una amplitud de la mitad, voy a tener un cuarto. Es decir, lo voy a dividir en 4. Se achica delta x, es decir, se va a hacer más pequeño. Por lo tanto, los rectángulos se hacen cada vez más pequeños. Si nosotros analizamos, también cada base va a ser delta x con un valor menor, y la altura va a ser f de a más un delta x acá,
f de a más 2 de delta x acá, f de a más 3 delta x acá, f de a más 4 delta x acá. Por lo tanto, el área va a ser aproximada, más aproximada que la anterior. Esta parte que está acá, son las que están sobrando y que no me da de manera exacta. Por lo tanto, cuando disminuyo delta x, voy a tener mayor cantidad de rectángulos. Si en vez de 4 lo divido en 8 partes de delta x, voy a tener también el cálculo más aproximado, porque ya voy a tener mucho más aproximado el valor. Tengo 8 veces 8 rectángulos, donde esos son los fragmentos del área que están sobrepasando a la curva y que hacen que no sea muy aproximado. Pero es mucho más aproximado que el anterior y que el anterior que hemos visto. Hemos visto que delta x va a tender a ser cada vez más pequeño, donde la base va a ser delta x y la altura va a ser, en este punto que está acá, va a ser a más delta x, la imagen, es decir, f de a más delta x. Acá va a ser f de a más 2 veces delta x. En este punto acá va a ser f de a más 3 veces delta x. Siempre estamos hablando de la altura. Y la altura acá va a ser f de a más 4 veces delta x. Bueno, nosotros tenemos 8. ¿Qué pasa si lo hacemos más pequeño todavía? Es decir, 16. Ya vamos a ver que vamos a tener estos pedacitos acá son los que están sobrando y que no hacen exacto, pero ya es más aproximado el cálculo del área, mucho más aproximado del cálculo del área. Por lo tanto, cuando delta x se hace cada vez más pequeño, la cantidad de rectángulos se hace cada vez más grande, es decir, delta x tiende a 0, la cantidad de rectángulos tiende a ser infinito o muy grande. ¿Qué pasa si en vez de tener 8 tenemos 16, en vez de tener 16 tenemos 32? Vamos a observar que tenemos ya, es aproximado el cálculo del área. Es decir, que acá vemos que tenemos todo este pedacito que sobrepasa, que ya es ínfimo, y si hacemos más chico todavía el intervalo de delta x, es decir, las bases de los rectángulos cada vez más pequeños, vamos a tener aproximadamente el área bajo la curva. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar conclusión acá? Sacamos la siguiente conclusión. Cuando delta x tiende a 0, el número de rectángulos n se hace cada vez más grande, es decir, se va a tender a infinito. Cuando delta x tiende a 0, vuelvo a repetir, n, que es el número de rectángulos, va a ser cada vez más grande. Es decir, delta x tiende a 0, n tiende a infinito. Vamos a calcular las sumas, porque lo que nosotros tenemos que hacer en el ejemplo anterior es sumar todo eso. Para hallar el área debajo de la curva en el intervalo AB, debemos hallar la suma de los rectángulos cuya base es delta x, que hemos visto, y su altura son f de a más tantas veces se repite delta x, como nosotros hemos visto, es decir, un delta x, a más un delta x, f de a más 2 delta x, y así sucesivamente en cada punto. Como es una suma de varios rectángulos, ¿sí? Como es un número muy grande de rectángulos donde se mantiene constante la variación de x, el delta x, vamos a utilizar una notación llamada sumatoria para sumar esas sumas que son muchas. Su simbología es la siguiente. Es una e, donde i va variando de 1 a n, de una función cualquiera. Nosotros vamos a ver, en este caso, va a ser lo siguiente. Como hay 32 rectángulos, i va a variar de 1 a 32. Y va a ser la altura por la base. La altura era f más i, que iba variando 1, por delta x, la amplitud de la base, por delta x, que es la base. Es decir, esto sería la altura y esto sería la base del triángulo. Y es aproximadamente el área debajo de la curva en el intervalo AB.
Es aproximadamente, ¿por qué digo que es aproximadamente? Porque hemos visto que hay pequeñas partes que no son partes del área bajo la curva. Para hacer un poquito más simple esto, un ejemplo para desarrollar unos términos de estas sumas sería f de a más 1 por delta x más f de a más 2 delta x por delta x más f de a más 3 delta x y así sucesivamente hasta 32 sería la sumatoria de esto. Para hacer el cálculo exacto del área, nosotros vamos a utilizar el concepto de límite. ¿Por qué el concepto de límite? Porque en el concepto de límite nosotros vamos a hacer tender delta x a 0, que es lo mismo que decir que n tiende a infinito. Por lo tanto, vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria que acabamos de ver acá. Es decir, n tiende a infinito de i variando de 1 a n de la altura f de a más i por delta x más delta x, y este es el cálculo de la integral definida entre b y a, extremo superior b, extremo inferior de a, de la función f de x, que es la curva que está dibujada acá. Por lo tanto, acá tenemos la definición de lo que es la integral definida. La integral definida es el límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria de la altura de una función por su base. Esto nos da la integral definida. La integral definida entre b y a de f de x más delta x.